¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un tutorial más. Vamos a dibujar otro ojo, pero esta vez más estilo anime, o más bien colorear. Ya tengo aquí el trazado hecho previamente en vectores. Esto lo vamos a ver en otro tutorial que ya dejé ahí listo. Y ahora, ya que tengo el trazo, voy a nada más a nombrar capa trazo. Y todos los colores los voy a ir poniendo abajo. ¿Ok? Color. Perfecto. Voy a elegir los que yo quiera. En este caso vamos a poner un ojo color azul. Y vamos a elegir una brochadura para comenzar a colorear rápidamente. Estoy pintando abajo de la capa de trazo. Ahora, estoy haciendo esto a mano. Podría ser con selección, pero no me gusta porque te deja como que un hilo blanco en el borde. Que hay forma de quitarlo, pero eso vamos a verlo más adelante. Por lo pronto vamos a manejarlo de esta forma porque me quiero enfocar más en la técnica que en el uso de la herramienta. ¿Ok? Esto me puede seguir en cualquier programa. Y lo especial de este tutorial es que le quiero dar ese como acabado más suave, que no está tan marcado. Ahora van a ver a qué me refiero. No voy a utilizar colores negros en absoluto. Para esto voy a pintar la capa de trazo. En este momento la tengo como un objeto inteligente. Lo podemos ver aquí por este icono que trae. Para quitarlo le vamos a dar clic derecho, rasterizar layer y ya se va a quitar. Ok. Ahora sí ya podemos pintar o editar este elemento. Y vamos a activar este icono para poder bloquear la capa que ya, de los píxeles que ya pintamos. ¿A qué voy? Que si pinto arriba, ya no voy a salirme del trazo. Bien, entonces lo que quiero conseguir, vamos a buscar un color cálido. Y vamos a pintar aquí encima, pero vamos a hacer el trazo o la brocha más grande, así muy grande. Y vamos a bajar la dureza de la misma. Esto lo estoy consiguiendo con clic derecho para aparecer esta ventana. Y vean, nada más que voy a bajar la opacidad para tener mayor control al momento de pintar. Y poco a poco, más grande todavía, voy a ir agregando un poco de color. Aunque se pase para acá, quiero que se vea como más integrado. Y ahora voy a buscar un azul, como morado azul. Y voy a pintar otras partes y hacer que se mezclen. Incluso también la parte central del ojo la voy a poner totalmente azul. No quiero que quede nada negro y esto va a hacer que mi trazo o mi dibujo se vea mucho más suave. Vean, aquí me gusta mucho la transición que se consigue como de azul a rojo. Bueno, agarra tonos morados porque estamos pintando con una opacidad baja. Podemos agarrar un tono de azul más oscuro y marcar ciertas sombras o tal vez más oscuro, pero no quiero llegar al negro, y pintar en ciertas partes para acentuar la sombra, digamos, y dejar un poco de luminosidad donde digamos que podría llegar a alcanzar más a tocar la luz del ambiente. Esto me lo estoy imaginando completamente. Ok, ya tengo esto. Ahora voy a agarrar un círculo, una elipse aquí, y la voy a arrastrar para tratar de aprovechar la misma forma. Y me voy aquí abajo. Ahora con control T voy a transformar y la voy a arrastrar para más o menos darle la forma que yo considere. Ahora aquí, miran, no pinte bien, pero antes de quitar esta selección, con la tecla control puedo modificar estas aristas o digamos estos nodos y puedo tratar de ajustarla más o menos a la forma del ojo. Puedo agarrar aquí del centro, de donde yo quiera, aquí los lados. Y ahí está. Más o menos. Vuelvo a seleccionar. Vean, aquí no me quedó bien. Arrastro. Y listo. Ahora sí. Voy a corregir esto. Voy a borrar para que quede bien. Y vamos a cambiar de color. No voy a agarrar un blanco. Quiero un color casi blanco, pero no 100%. Aquí lo que voy a tratar de hacer para que se integren más los colores es no tener un contraste tan alto entre blancos y negros. Voy a evitar, de hecho son los colores que voy a tratar de evitar. A lo mejor voy a dejar el blanco nada más para los brillos o los reflejos del ojo, que son los que deben de resaltar. Pero todo lo demás, tal cual.
Bueno, ya va tomando forma. Igual todavía lo puedo hacer un poco más delgado. Ok. Y en la capa de abajo voy a pintar un poco de piel. Voy a agarrar algún color que me guste. Y voy a pintar suavemente, nada más alrededor, porque quiero indicar que hay piel. Como no estamos dibujando toda la cara, pues lo voy a hacer nada más así. Y voy a pintar un poco de rubor, que no me gusta agarrar colores tan saturados. Siempre trato de agarrar como por aquí. Y voy a pintar, voy a bajar la opacidad para pintar ligeramente un poco de rubor. Y ahí está. Ok. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de brillo. Vamos a agarrar un color. Aquí sí voy a agarrar un blanco 100%. Y voy a pintarlo con un color sólido. Y voy a cuidar la opacidad para... Ahí está. Para que pinte bien. Pero pues vamos a hacerlo con una elipse porque me gusta que el trazo está muy limpio. Entonces ahí está. Con la elipse queda muy bien. Y esto le da bastante vida. Puedo duplicarlo con la tecla Alt y jalo. Tengo otro. Y ahora lo que puedo hacer es con Control T, transformar. Y puedo editar esto con Alt y con Shift al mismo tiempo. Puedo escalarlo hacia el centro. Y este lo puedo dejar más pequeño. Ok. Perfecto. Ahora vamos a meter un poco de sombra. Pero antes de eso tengo este elemento que es un vector y lo quiero como, no voy a entrar tanto en detalle, pero lo quiero como pixel. Entonces voy a elegir la elipse, aquí en mis capas, clic derecho, rasterizar capa, y ahora sí ya es completamente, son píxeles y no es un vector. Esto lo vamos a ver más adelante, tal vez si les interesa en otros tutoriales el por qué estamos haciendo esto. ¿Ok? Ahora vamos a meter algo de sombra, tanto en el ojo, en la parte blanca, es una sombra proyectada, y voy a utilizar la herramienta de pluma. Para esto voy a, por ejemplo, vamos a ver, la herramienta pluma con la letra P, dibujo un nodo y comienzo a estirar, y luego aquí dibujo otro nodo y comienzo a estirar. Y ahora para cambiar la dirección, sin soltar voy a presionar Alt y puedo cambiar la dirección de la segunda ancla, ¿se fijan? Y ya puedo poner las demás aquí a ojo. El zoom lo estoy haciendo con control y con barra espaciadora. Ahorita voy a repetir el ejercicio. Si algo se sale de control, con la herramienta de la flecha blanca, Direct Selection Tool, pueden modificar esto presionando Alt para no alterar lo demás. Vean, con Alt no se modifica ahí se está modificando. Si presiono Alt, nada más altero lo que es el ancla. Ok. Si algo no quedó bien, puedo regresar con esta misma herramienta y modificar manualmente parte por parte. Aquí mi recomendación es que tengan no tantos puntos. Mientras menos puntos tengan, mayor control vamos a tener. Aquí sí agregué varios puntos, pero no me afectan porque van a estar cubiertos por la parte de la pestaña, no se va a ver. Pero en esta parte quiero que se vea muy suave, muy curva. Tengo nada más un punto y otro. Es todo. Ya teniendo esto, puedo seleccionar con la misma herramienta de la flecha blanca. Voy a arrastrar, selecciono, clic derecho, Make Selection aquí. Punto 1 píxeles. Y ya tengo ahora sí una selección. Y ya teniendo la selección, puedo pintar, a ver, con un color de sombra. Lo voy a hacer en otra capa por si lo quiero editar más adelante. Aquí le ponemos sombra ojo. Y ya podemos comenzar a pintar, ahora sí, la sombra. Y podría ser el mismo ejercicio
con el ojo, pero se me ocurre que para el ojo, vean, puedo agarrar una elipse nuevamente y dibujarla aquí. Y ahora con control T para transformar, la puedo modificar. Y la puedo rotar poniéndome en la orilla, no tocando ¿cómo se llaman? No tocando estos puntos, se me fue el nombre. Puedo rotar y lo puedo acomodar e ir modificando. Con control puedo modificar cada punto independientemente. Y por ejemplo puedo hacer que ahí está más o menos. A ver, no me convence todavía. A ver, nuevamente. Creo que ahí está. Sí, lo mejor era mantenerlo simple. A ver. Sí, creo que ahí estaba mejor. Ok. Bueno, ahora esta parte la voy a dejar más clara. Voy a pintar, como todavía es vector, puedo darle doble clic y aquí puedo elegir el color que yo quiera. Por ejemplo, este azul un poco más claro. Y el fondo, el color de fondo, lo puedo pintar a un color más oscuro, como este. Y puedo pintar, nada más antes de eso, recuerden bloquear la capa aquí arriba, seleccionan su capa y bloquean aquí, en este cuadro. Regresamos y comenzamos a pintar y ya tenemos la sombra. Y vamos agregando cada vez más detalles, ya estamos por terminar. Vamos a agregar un elemento más de brillo. Vean aquí arriba. Y va a ser otra capa como esta, pero con un color más intenso todavía. Un color muy, muy vibrante. Y ahora lo voy a transformar, control T. Lo puedo rotar, lo puedo escalar. Y lo que voy a hacer, fíjense, lo voy a poner con toda la intención que esté tocando la parte central y la parte de afuera, porque le voy a bajar la opacidad un poco. Y vean, al hacer esto se da un efecto como que está más translúcido y se ve más, de hecho más elaborado, como que pinté por separado, ¿no? Por último, vamos a ver qué falta. Yo creo que aquí en el párpado, en el trazo, podría yo pintar con algún color como más cálido, como muy similar al color de piel que elegí. Vamos a pintar con una opacidad baja como lo hicimos anteriormente. ¿Sí? Y recuerden que no quiero tener nada que sea color negro para que se vea mucho más suave todo. Por último, y para detalles finales, puedo agregar otros colores. Y puedo dejar nada más indicaciones de luz, un color más saturado. Y listo. Aquí tenemos nuestro ojo. Nos tardamos más o menos en colorearlo 14 minutos, creo que estuvo bien. Y aquí les voy a estar dejando la referencia. Voy a dejar yo creo que un link por si quieren descargar la versión del ojo trazada para que practiquen. Y cualquier comentario o cosa que se les ocurra, déjenmelo aquí abajo para yo tomarlo en consideración en los próximos tutoriales. Tenemos pendientes una entrevista con mi amigo Tridimantium, que bueno, ya le mandé las preguntas para que nos vaya respondiendo cuáles fueron digamos que los obstáculos que ha tenido él al momento de dibujar mangas o de hacer escultura para poder vivir, ¿sale? Tenemos también pendiente una dinámica, no se me olvida, pero eso lo veremos en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.